Hoy vamos a hablar acerca del cristianismo y la psicología. El cristianismo y la psicología. ¿Es pecado pedir ayuda psicológica? ¿Están todos los psicólogos irremediablemente perdidos? ¿Es una ciencia del diablo? ¿Y cómo debería saber yo como cristiano cuándo pedir ayuda de este tipo? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos ante la ciencia de la psicología o la psiquiatría? ¿Cómo nosotros deberíamos manejar estas cosas? Entonces quiero decirles lo que sí es esta enseñanza y lo que no es esta enseñanza. Lo que no es esta enseñanza no es una introducción o una explicación de la psicología, obviamente, ¿verdad? Porque su servidor no es psicólogo. Entonces yo no pretendo explicar exactamente qué es la psicología o todas las ramificaciones de la psicología. Ese no es el objetivo de la enseñanza. Entonces, si usted es psicólogo y nos está viendo, está acá, entonces otra vez no estoy intentando hablar como psicólogo, estoy intentando hablar como pastor y como teólogo. Y entonces lo que sí es esta enseñanza es una perspectiva bíblica hacia la psicología, y yo espero que podamos aclarar muchas cosas, resolver muchas cosas y aprender muchas cosas, porque creo que esto se ve muy mal usualmente en el cuerpo de Cristo. Alguien dice, fíjese que fui a ver a un psicólogo, y es así como el siguiente paso es el manicomio de una vez, ¿verdad? O a veces tomamos la actitud de decir, no, usted solo ore, ¿verdad? Viene alguien y dice, fíjese que me siento muy triste, estoy deprimido. No, hermano, ore, el gozo del Señor es su fortaleza. Mire, venga, le voy a poner manos y le voy a echar aceite y va a ver que se le va a quitar. Y luego cuando no se le quita, a veces es, pero entonces de plano no tiene fe, o de repente algo no está pasando o no está funcionando. Y lo que muchas veces termina sucediendo es que cuando hay una persona que lucha durante mucho tiempo con una situación, sea la depresión, sea algún tipo de luto, sea algún tipo de abuso o algún tipo de vicio, lo que termina sucediendo muchas veces es de que se termina desanimando porque dice, ¿por qué si ya oraron por mí no cambio? ¿Por qué si ya pasé al frente, ya todo el mundo oró por mí, todo el mundo me puso mano, ya me caí 10 veces? ¿Por qué sigo en la misma situación? Y entonces tenemos que entender cómo funciona esto de esta manera. Entonces esta enseñanza va a tener una introducción algo larga y luego vamos a terminar amarrando un par de cosas. Entonces quiero comenzar diciendo lo siguiente, y es que necesitamos partir desde un inicio, y es que la fuente de toda sabiduría y conocimiento es Cristo, ¿sí? Entonces necesitamos comenzar por allí. La fuente de toda sabiduría y todo conocimiento es Cristo. Cristo, según la Biblia, es el autor de todo conocimiento. Si el ser humano conoce o sabe algo, el único que le dio esa habilidad de saber o de conocer o de entender el mundo alrededor es Cristo. Y esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, verso 3, creo que lo tenemos ahí en las pantallas, que en Colosenses capítulo 1 dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y en Colosenses capítulo 2, verso 3, habla de que Cristo es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento sale de Él. Entonces eso nos ayuda a empezar a poner cierta perspectiva en esto. Lo siguiente que necesitamos entender es que el infierno no crea. A veces cuando nosotros hablamos del diablo, tendemos a hablar del diablo como el opuesto de Dios. Dios es el bueno, el diablo es como Dios, pero malo. Yo no sé si alguna vez usted ha visto una imagen, hay una imagen, gracias a Dios creo que ya no es tan famosa, pero en redes sociales en años anteriores circulaba una imagen en donde estaba Jesús y el diablo echándose un pulso. No sé si alguna vez usted vio esa imagen, ¿verdad? Y usualmente iba acompañado de dale like si eres de Cristo, ignora si le vas al diablo. Entonces, qué terrible esa táctica, ¿verdad? Porque usted pasaba por accidente y luego usted no podía dormir porque usted estaba pensando, de plano, soy del diablo porque pasé esa publicación de largo, le debía haber dado like, ¿verdad? Y entonces muchas veces vemos a Dios y el diablo como opuestos. Dios es el bueno, el diablo es el malo, pero necesitamos entender algo, y esto es muy importante. El diablo no tiene ninguno de los atributos que tiene Dios.
ninguno de los atributos. Es decir, el diablo no es omnipotente, el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, el diablo no es eterno, el diablo no siempre ha existido. El diablo es un ser creado y es un ser con un final. Va a haber un momento en donde el diablo deje de existir. ¡Ay, qué bendición! ¿Cuándo? Probablemente no mañana, pero sí va a llegar un momento en donde el diablo como tal deje de existir, porque el diablo, Lucifer, Satanás, es un ángel caído. Entonces el opuesto de Dios no es el diablo, mejor dicho, el opuesto del diablo no es Dios, el opuesto del diablo es el arcángel Miguel. Ese es el opuesto del diablo. La contraparte divina del diablo es el arcángel Miguel. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces nosotros incluso decimos cosas como: es que el diablo sabía que yo iba a viajar el día siguiente y entonces por eso me puso esta situación el día de hoy. No, no necesariamente, porque el diablo no necesariamente conoce el futuro, porque el diablo no es omnisciente. El diablo me está atacando y también está atacando el hermano y aquel otro hermano también. No, porque el diablo no es omnipresente. Entonces el diablo no puede estar atacando personalmente a todas las personas al mismo tiempo. Usted tiene la mala fortuna que el diablo lo está atacando a usted personalmente. No sé si debería sentirse afortunado o desafortunado, ¿verdad? Porque qué cuello el de usted que el diablo lo está atacando. Entonces no funciona de esa manera. Y por lo tanto el diablo o el infierno no crea. El infierno solo corrompe. Todo conocimiento y habilidad se puede utilizar para bien o para mal. Todo conocimiento, toda habilidad viene de Dios, pero se puede utilizar para bien o para mal. Entonces puse algunos ejemplos, se van a reír de mis ejemplos, pero tal vez les van a ayudar o por lo menos se les van a quedar. Entonces tenemos un par de personajes aquí. ¿Sabemos quién es ella? Los millennials, si saben quién es ella, es Ariana Grande, ¿verdad? Entonces ahí está, es muy famosa, ¿verdad? Muy famosa desde hace varios años. Ahora, es innegable que Ariana Grande tiene talento, ¿verdad? Es una mujer muy talentosa. Ahora, ¿quién le dio a Ariana Grande su talento, su habilidad de cantar? ¿Quién se la dio? ¿Dios o el diablo? Dios, ¿sí? Dios. Ahora, ¿Ariana Grande está utilizando su talento de manera correcta? La pensaron mucho. No. Ok, entonces saliendo en videos musicales no es realmente adoración, ¿verdad? Entonces no está utilizando su habilidad de manera correcta. Sin embargo, Dios sí le dio a ella esta habilidad. Tengo otro ejemplo que es muy interesante. No sé si ella quién es. No tenga pena, si alguien sabe la respuesta porque no lo va a sacar. Katy Perry. Katy Perry es un caso muy interesante. Obviamente Katy Perry es una cantante mundana, por así decirlo, pero no sé si ustedes sabían que Katy Perry es hija de pastores, ¿verdad? Ella creció en la iglesia. Y creció cantando para Dios hasta cierto punto de su vida, y luego pues ella se dedicó al espectáculo, ¿verdad? Y ahora ella es una persona muy famosa, pero pues no podríamos decir de ninguna manera que ella es una persona moral. ¿Quién le dio a George Muñoz? No, ¿quién le dio a Katy Perry la habilidad de cantar? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios. Ok, excelente. Tengo un ejemplo más, una foto más. Ahí tenemos un doctor, un médico. ¿Quién le dio al médico la habilidad de ejercer o de practicar la medicina? Dios, exactamente. Entonces, todo conocimiento proviene de Dios y puede y debe ser utilizada para su gloria. Eso significa que los psicólogos y la psicología no son invento del diablo, sino que la psicología es invento de Dios. Dios da el conocimiento, todo conocimiento, incluyendo el conocimiento del cuerpo humano, que sería un doctor, un médico, y también incluyendo el conocimiento de la mente humana. ¿Okay? Entonces, otra vez, no se me friquee, porque ahí es donde muchas veces, no, pero estamos de acuerdo, en el infierno no puede crear, el infierno no puede dar conocimiento, el infierno puede corromper conocimiento. En otras palabras, el conocimiento de la mente humana se puede utilizar para glorificar a Dios o se puede utilizar para glorificar otras cosas u otras personas, y obviamente todos tienen una responsabilidad de utilizar ese conocimiento de manera correcta, pero los psicólogos y la psicología no pueden ser por definición del diablo. Entonces la palabra psicología viene de dos palabras griegas, que es la palabra psique, en griego se pronunciaría más como sugei, pero digamos psique,
y logos, ¿verdad? La palabra psique o suje es la palabra para alma y la palabra logos es por supuesto la palabra para conocimiento o estudio. Entonces si hablamos por ejemplo de la teología, ¿verdad? La teología es el logos, es el conocimiento del teos, de Dios. La psicología es entonces el conocimiento de lo que los antiguos griegos llamarían el psique o el alma, pero ahora nosotros lo llamaríamos la mente. Entonces la psicología es la ciencia que se dedica a estudiar la mente, los patrones y los comportamientos de la mente de una persona. De igual manera entonces que un doctor o un médico se interesaría en el cuerpo humano, un psicólogo se interesa entonces en la mente humana. La psicología estudia el comportamiento humano. Porque el comportamiento, por supuesto, es todo aquello que nosotros hacemos. Lo que hacemos es afectado por nuestros pensamientos y nuestros pensamientos controlan nuestro comportamiento. Entonces todo está relacionado, obviamente. Y esto, por cierto, es un principio bíblico. Porque la Biblia dice que para actuar de manera correcta nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice que debemos transformar nuestra manera de pensar. Qué interesante, porque la Biblia sabe que la base para todo comportamiento es la mente, es los pensamientos. Entonces un médico está interesado si le duele una parte del cuerpo, el médico dice puede ser esto, puede ser lo otro y yo le puedo ayudar para que usted se sienta mejor. Y de igual manera si tenemos una situación en nuestra mente, un psicólogo nos puede ayudar de alguna manera para salir de esa situación, porque todos nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, diferentes tragedias, diferentes cosas que hemos tenido que ir enfrentando en la vida, y hay veces en donde hay situaciones que no afectan nuestro comportamiento ni nuestras relaciones con las demás personas, y entonces usualmente hablando esto con alguien más lo logramos resolver. Por ejemplo, ¿alguna vez a usted le ha pegado la depre, como decimos nosotros? No estoy hablando de una depresión clínica, estoy hablando de cuando usted se levanta y usted se siente como que medio triste, o de repente usted está lidiando con alguna situación en su vida, o está afanado por algo que va a suceder en un par de semanas, o tiene un examen, o tiene que realizar una venta, y usted está como que medio preocupado, medio angustiado. Eso usualmente no es algo que va a afectar el comportamiento. Eso con una buena platicadita se quita. Uno se desahoga y un buen amigo le dice, no, mira, tranquilo, que oremos, que dale, que el Señor está con vos. Y entonces uno dice, ya, gracias por escucharme. Y ahí está, ¿verdad? Eso está bien. Pero hay otras situaciones en donde sí necesitamos de ayuda más específica para que la situación no afecte de manera permanente nuestros comportamientos o las relaciones con las demás personas. Y un excelente ejemplo de esto es un duelo. Me quiero detener aquí un poquito porque todos nosotros hemos pasado por duelo. Ahora, ¿qué es duelo? Déjenme darles la definición de un duelo. Un duelo es la pérdida, vea, de algo o alguien. En otras palabras, un duelo no es solamente perder a un ser querido, no es solamente la muerte de un ser querido. Uno puede perder algo y pasar por un tiempo de duelo. Entonces tengo algunos ejemplos aquí. Por supuesto, la pérdida de una persona, de un amigo, de un familiar, por supuesto eso implica un duelo, pero otra vez no solamente es eso. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, perder una casa. Una persona trabajó mucho tiempo por una casa, ha estado pagando una casa y por alguna razón pierde la casa, va a pasar por un periodo de duelo. Una persona pierde un terreno, pierde un trabajo. Si a nosotros nos despiden o la empresa cierra o quiebra, a muchas personas lamentablemente cuando pegó la pandemia perdieron sus trabajos. Eso es un tiempo de duelo. Si usted pierde su teléfono, va a pasar por un tiempo de duelo porque es cualquier cosa que es valiosa para nosotros y pues el teléfono usualmente está dentro de esa categoría. Otra cosa que provoca un duelo es la pérdida, siguiente ejemplo por favor, de una relación. Eso es un duelo. Cuando le dicen a usted,
esto ya no está funcionando. Tenemos que hablar. La verdad es que pienso que deberíamos seguir siendo amigos, hermanos en Cristo. Y dejémonos ahora, pero si esto es de Dios, vamos a resultar juntos. No creo yo. Si usted es cristiano, aquí está el Señor me dijo. Muy bien. Entonces, el Señor me dijo, son viciadas evangélicas. Entonces, eso es un duelo. Perder una relación sentimental o amorosa es un duelo. Ahora, la Biblia habla del duelo. La Biblia habla de que Dios consuela a las personas dolidas, pero yo no sé si usted sabía esto, tal vez sí, seguramente sí, pero el duelo tiene 5 etapas, 5 partes del duelo. Está la negación, la ira, la negociación, la depresión, esto también se puede denominar tristeza o nostalgia, y finalmente la aceptación. Y todas las personas, casi todas, cuando pasan por un duelo, pasan por estas 5 etapas. Algunas se quedan más tiempo en una etapa que otra, pero por lo general, cuando uno pasa un duelo, una pérdida de algo de alguien, va a pasar por estas 5 etapas. Entonces, la primera etapa es la etapa de la negación. Esto no está sucediendo. Eso no está sucediendo. No puede ser que ya se haya ido. Es que yo siento que todavía está conmigo. Es que no puede ser que de verdad se haya muerto. No, es que no puede. Entonces, usualmente el shock inicial, lo que sucede es, esto no puede estar sucediendo. En la pérdida de una ruptura de una relación es, no, esto no, esto no puede estar, no, es que esto no está sucediendo. Ahora, hay que tener cuidado, porque fe no es negación. Entonces fe no es negación. Fe no es decir esto no está pasando. Fe es creerle a Dios en medio de la situación que sí estamos pasando. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, pero hay personas que piensan que no. Y entonces le preguntamos a la persona, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero por dentro me estoy muriendo. Eso es negación. Eso es negación. Y déjeme decirle algo, y esto tal vez le pueda ayudar. Dios no espera que nosotros vivamos en negación por intentar ser espirituales. Dios no espera que nosotros neguemos nuestros sentimientos. Dios no espera que si nosotros estamos sufriendo la pérdida de algo de alguien y Dios nos pregunta, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. No. Porque a veces nosotros decimos, no, es que a mí me da pena decirle a Dios cómo realmente me siento. Porque a veces nosotros pensamos, yo no le puedo decir a mi hermano en Cristo cómo me siento, entonces yo no le puedo decir a Dios. Créame, Dios no es inseguro. Usted puede ir con Dios y decirle, Dios, estoy enojado, estoy triste, me quiero morir. Y Dios no dice, tan carnalote que sos. No, hombre, mi gozo es tu fortaleza. No, Dios no dice eso. Entonces, la primera etapa es la negación. Usted sabe que Jonás, Dios le pregunta a Jonás, Jonás está enojado, está bravo porque él quiere que todos los ninivitas sean churrasco de ninivita. Y los ninivitas hacen lo impensable, los ninivitas se arrepienten. Jonás no quiere que se arrepientan porque Jonás quiere que Dios los castigue. Y no, se arrepienten, Dios los perdona. Y entonces Jonás se pone bravo, pone muy bravo. Y Dios desciende a platicar con él y le hace una pregunta tan chistosa. Le dice Dios a Jonás, ¿estás enojado, Jonás? Jonás el puchero, ¿estás enojado, Jonás? Y Jonás le dice a Dios, hasta la muerte. Y Jonás le empieza a reclamar a Dios y le dice, si vos no fueras tan misericordioso, tan bueno, tan bondadoso, esta gente estuviera muerta, que es lo que merece. Y usted sabe que Dios no dice, bueno, ¿cómo estás hablando a mí? ¿Vos sabes quién soy? Dios no le dice eso. Dios se queda ahí a hablar y ayudar a Jonás en medio de ese tiempo. Entonces, el primer proceso usualmente es el proceso de negación. El segundo punto del duelo usualmente es la ira. Esto es cuando la gente no acepta y está muy enojada, por supuesto, por lo que está sucediendo. En un contexto cristiano, escuchen, en un contexto cristiano, aquí es donde usualmente la gente se pelea con Dios o deja de asistir a la iglesia. Porque la pregunta es, ¿cómo Dios pudo haber permitido que eso me pasara a mí? ¿Por qué Dios se llevó a mi ser querido? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela? ¿Por qué Dios, si la persona falleció de COVID durante la pandemia, ¿por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué Dios no pudo haber hecho algo? Si nosotros oramos, ¿por qué Dios no hizo algo? Y entonces usualmente uno le dice, mira, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? No, yo nunca vuelvo a ir a una iglesia.
que es evangélico, es una mentira todo lo que yo he creído, Dios no existe, Dios no está, si Dios existe, ¿por qué Él es tan malo? Ahora, hay que entender algo, mis amados hermanos, cuando estamos en un proceso de duelo o cuando estamos intentando ayudar a una persona que está en un proceso de duelo, si están en las primeras dos etapas, es decir, negación e ira, no están para recibir consuelo o perspectiva. En ese momento la persona no puede, usted no, si usted va y usted dice, no, pero tranquilo, el futuro, Dios tiene un buen futuro para usted, la vida sigue. En ese momento ellos no pueden ver cómo la vida va a seguir. Entonces en ese momento no es necesariamente lo más correcto ir a intentar decirle no tenga pena, la vida va a seguir. En ese momento no. Y ahí es donde muchas veces cometemos el error, porque cuando la persona está enojada, nosotros también nos enojamos. Entonces decimos, ¿usted quién es para cuestionar a Dios? Dios en su soberana voluntad sabe por qué se lo llevó y usted deja de estar cuestionando, cállese, véngase conmigo a la iglesia. Eso no ayuda, porque entonces no me da a mí una buena perspectiva, peor todavía, porque entonces ahora pienso que Dios es un ser caprichoso y enojado y que por alguna misteriosa razón simplemente dijo, voy a matar a tu ser querido. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer cuando la persona está enojada? Déjela, que esté enojada, abrácela, manténgase ahí. Dios no necesita que lo defendamos, Dios se puede defender solito. Y la persona está enojada, la persona está diciendo cosas que sabe que no son verdad. Alguna vez usted está enojado y dice algo y usted dice, no hubiera dicho eso. Entonces no hay que tomarse eso como tan literal, por así decirlo. Luego está la negociación, es un intento por ajustarse a la realidad. Luego está lo que llaman la depresión, pero más se podría llamar como nostalgia o añoranza. Aquí es donde muchas veces entra mucha nostalgia por la persona o por el ser querido o por la relación o por lo que sea, y entonces aquí es donde entra se sientan a comer y tu abuelita le encantaba esta sopa, ¿va? Todo es eso, ¿va? Así, tu abuelita siempre se paraba en esta esquina, ¿verdad? Entonces siempre es esto. La abuelita salía por esa puerta, sí, mamá, es la única puerta de la casa, entonces todos salen por esa puerta, ¿va? Entonces, pero simplemente es eso, es esa nostalgia. Ahora, aquí sí uno puede empezar a ayudar a la persona. Aquí uno puede empezar a darle palabras de ánimo a la persona, puede empezar a darle perspectiva porque ya estamos pasando el duelo y eventualmente llega al punto de aceptación. Todavía me duele, todavía honro la memoria o lo que haya pasado, pero ya puedo seguir adelante. Ya estoy listo para seguir adelante. Si pierdo un trabajo, ya estoy listo para seguir adelante, para seguir trabajando. Si pierdo un ser querido, ya puedo hablar de esto sin mayor dolor. Si perdí una relación, ya estoy listo para una nueva relación, para encontrar a otra persona, para seguir adelante con mi vida. En la etapa de negación e ira, imagínense usted, va a poder decir, la nueva persona va a ir a cosechar todo el enojo que usted le tiene a la otra, va. Entonces está complicado. Ahora, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque esto es un excelente ejemplo de cómo la psicología nos puede ayudar a nosotros como cristianos a pasar procesos en nuestras vidas. A la hora de ayudar a alguien es bueno entender cuáles son estas 5 etapas y en qué etapa está la persona para ayudarla en la etapa en donde está. Si nosotros estamos pasando el duelo, entonces también esto nos ayuda a pasar el duelo de una manera muy saludable. Y aquí podemos ver un maravilloso ejemplo de cómo la palabra y la psicología se pueden complementar, porque mi fuente de ánimo y de fortaleza y de esperanza en todo mi proceso de duelo es la palabra de Dios. Pero la psicología me puede venir a ayudar a entender cómo puedo yo llevar este duelo. Entonces, no sé si eso tiene sentido. Entonces no era una clase exactamente de consejería, pero era un buen ejemplo de algo que nos pasa a todos. Todos nosotros hemos pasado un proceso de duelo y lo más probable es de que lo vamos a tener que seguir pasando por diferentes situaciones. Ahora, como en todas las ramas del conocimiento, hay diferentes escuelas psicológicas y aquí es donde quiero empezar a aterrizar en algunas cosas. Hay diferentes ramas o escuelas psicológicas. Una escuela psicológica simplemente no es donde alguien estudia psicología, obviamente, sino simplemente es la forma en que esta forma de pensar, esta filosofía que ayuda a entender o a explicar el comportamiento humano. Y acá en América Latina, según lo que me han explicado varias personas, varios psicólogos que yo conozco, que son personas fantásticas que aman al Señor, la escuela más conocida y común acá en América Latina es una escuela psicológica que se llama cognitivo-conductual. La escuela cognitivo-conductual. Y lo que hace esta escuela es que esta escuela no se preocupa tanto por el porqué o las causas de lo que está sucediendo, sino que le recomienda técnicas al paciente o la persona para salir de la situación.
Entonces no vamos a intentar hablar del pasado, de la infancia, de los traumas, sino simplemente esta escuela es ¿qué te está pasando ahora? Ok, entonces aquí hay algunas tácticas y unas técnicas para salir adelante. Y entonces les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, digamos que una persona va a un psicólogo porque tiene insomnio. Algo bastante común, ¿no? En el mundo, en el tiempo en que nosotros vivimos, perdemos el sueño muchas veces y entonces el psicólogo cognitivo-conductual no le va a preguntar a la persona cómo está su relación con su mamá, si su abuelita le pegaba muy duro, no está interesado en hacer ese tipo de preguntas, sino lo que hace el psicólogo cognitivo-conductual es simplemente recomendar técnicas para ayudar con el insomnio. No tome café después de las 6 de la tarde, escuche música relajante, cambie la temperatura en su habitación, por ejemplo, todo tipo de cosas, cierta literatura y por supuesto si es un psicólogo cristiano debe recomendar y obviamente va a recomendar literatura cristiana. Entonces tenemos por ejemplo esa escuela, pero por supuesto hay otras escuelas que es por ejemplo la escuela psicoanalista. ¿Por qué les hablo de la escuela psicoanalista? Porque esto es lo que usualmente la gente piensa cuando piensa en psicología. Esta es muy famosa porque la hizo Sigmund Freud. Y la mayoría de personas cuando piensan en psicología piensan en esta escuela. Esta escuela sí está interesada en intentar encontrar lo que ellos llaman las causas. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene insomnio, ahí sí vamos a intentar escarbar en el pasado para intentar encontrar la causa. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para que nosotros también entendamos y utilicemos un poco de discernimiento y que no pensemos que automáticamente todo psicólogo nos va a decir cosas en contra de la palabra de Dios, sino otra vez nosotros necesitamos tener discernimiento para entender qué cosas sí y qué cosas no. Y eso por supuesto me lleva al siguiente punto, que es realmente a donde yo quiero llegar y a donde vamos a aterrizar acá, y es el punto de la iglesia. Okay, entonces ya sabemos más o menos qué es la psicología, cómo funciona. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos aplicar todo esto a un entorno cristiano? Bueno, la iglesia debe cumplir ciertas funciones en la vida del creyente. Una iglesia por definición debe cumplir ciertas funciones en la vida del creyente. Una de las cosas que la iglesia debe hacer es que debe proveer un sentido de comunidad y pertenencia. No sé por qué eso, yo sí puse una imagen ahí, no sé, perdón. No, la moto es la imagen por default, lo siento, yo lo cambié y creo que algo pasó. Entonces, ¿qué tiene que ver la moto con nada? Entonces, porque viajamos rápido en la visión de Dios, no. Entonces lo sé. Pero sí, gracias. Entonces, parte de lo que una iglesia debe hacer es proveer un sentido de comunidad, es decir, la iglesia debe ser un lugar donde usted pertenece. Qué bonito es tener amigos en la iglesia, qué bonito es entrar a la iglesia, hermano, ¿cómo está? Y ya está mi grupito, yo me voy a sentar con aquellos y yo puedo decir, yo pertenezco a Casa de Salvación, yo pertenezco a tal iglesia. Cuando yo estoy enfermo y cuando yo estoy pasando por un proceso, cuando estoy pasando por alguna situación difícil en mi vida, mis amigos, los de la iglesia, mis hermanos, mis líderes, mi pastor, van a estar allí, porque eso es parte de una iglesia. Por eso es de que es muy importante que una iglesia no se enfoque solamente en números. No nos preocupan tanto los números, nos preocupa la comunidad. ¿De qué nos sirve? Y yo no estoy diciendo que esto es exactamente malo, pero está bien, si vamos a tener una iglesia grande, vamos a tener una iglesia grande, excelente. Pero yo no estoy interesado en tener una iglesia de 30,000 gentes donde nadie se conoce. Yo no quiero eso, entonces ¿para qué? Solo para decir, yo pastoreo una iglesia, no, eso no vale la pena. Entonces, otra vez, ¿es posible tener una iglesia grande? Sí, porque si usted hace una iglesia con comunidad, la iglesia va a crecer, pero hay que seguir fortaleciendo la comunidad. Por supuesto, y eso significa que si usted ve a una persona que usted no conoce acá en la iglesia, hay que ir a presentarse, ¿verdad? Sí. Entonces va a decir, hermano, mucho gusto, porque cuando uno asiste por primera vez a una iglesia, parece el síndrome de pollito comprado. ¿Verdad? Uno entra y todos los hermanos bien metidos y uno así viendo. No le va a pasar a usted como le pasó a un misionero americano que fue a evangelizar a las junglas de Venezuela y pues no entendía español, y entonces en uno de sus viajes andaba en una montaña y encontró una pequeña iglesia. Entonces decidió que iba a participar del servicio y entró, y el servicio estaba comenzando, pero como él no entendía español, entonces no sabía mucho qué hacer. Pero vio un hermano que estaba a la par y entonces dijo, yo me lo voy a pegar a este, lo que él haga yo voy a hacer, y así no se dan cuenta.
Entonces el hermano aplaudía y el misionero también aplaudía. El hermano levantaba la mano, también el otro levantaba la mano. En eso se sentaron todos y entonces el americano también se sentó. El pastor pasó a decir unas cosas en español que el americano no entendió y el hermano que estaba a la par se paró, se puso de pie. Entonces el americano también se puso de pie y todos ¡ah! Hicieron así en la iglesia. ¿Qué pasó? Y se sentó. Después del servicio el pastor estaba despidiendo a los hermanos en la puerta y pasó el misionero, el americano, y el pastor le preguntó en inglés: usted no habla español, ¿verdad? No, le dijo. ¿Cómo se dio cuenta? Lo que pasa es que tuvimos un bebé que acaba de nacer en la iglesia y yo le pedí favor al papá del bebé que se pusiera de pie. Entonces, los dos se pararon, los dos se pusieron de pie. Entonces, qué terrible. Entonces, la iglesia debe proveer un sentido de comunidad y pertenencia. Una iglesia también debe enseñar y poner el poder de Dios a disposición del creyente. Esto significa que una iglesia debe ministrar sanidad, debe ministrar libertad, debe ministrar restauración y debe hacer eso accesible para toda la congregación. Una iglesia debe enseñar que Jesús es la respuesta y que a través de la unción y el poder del Espíritu Santo nosotros podemos recibir respuestas para todas las situaciones de nuestra vida. Pero una iglesia también debe proveer consejería bíblica adecuada. En otras palabras, cuando yo necesito un consejo, yo debería poder ir a mi iglesia y que en mi iglesia me den un buen consejo. Yo no debería ir a mi iglesia y decir: hermano pastor, hermano líder, fíjese que estoy teniendo problema con mi matrimonio, y que el consejo que yo reciba es: hermano, no tenga pena, dice la Biblia que un clavo saca otro clavo. No. Entonces mejor mire, pruebe ahí con alguien más si le funciona. No. ¿Qué tipo de consejo es ese? Entonces mire, me están ofreciendo aquí el negocio, el trabajo, pero tengo que pagar una mordida. ¿Usted qué dice? Mire, al final a Dios robando y con el mazo dando. No. Eso no son consejos. Para un consejo diabólico así, cualquier mundano me basta. Entonces una iglesia debe proveer consejería bíblica adecuada. Esto implica algunas cosas para la persona, las personas que están aconsejando. ¿Qué implica? Espero que, ahí está, muy bien. Número 1, ética ministerial. Esto se traduce en una palabra que es discreción. Discreción y madurez. Eso significa que si usted necesita un consejo, usted debería poder ir con su líder y su pastor, y usted debería poder contarle cualquier cosa y nunca jamás sentirse juzgado o acusado o condenado. Y eso es algo que lamentablemente sucede muchas veces en círculos cristianos. Es la mujer atrapada en el acto de adulterio. El problema es de que en lugar de ser como Jesús y darle libertad, nosotros hacemos cola con los fariseos para apedrear. Y entonces decimos: mire pastor, fíjate que me está pasando tal cosa, estoy luchando con tal cosa. Y entonces muchas veces en lugar de decir eso, y decir: es un escándalo, en lugar de decir: ok, perfecto, pero ahora lo vamos a ayudar. También significa que yo nunca debería escuchar comentarios de lo que yo dije en mi sesión de consejería de parte de alguien más, porque eso debería ser en confianza. Y discreción también significa que nunca jamás me deberían tirar pedradas desde el púlpito. Ahora, hay veces en donde uno va a sentir convicción o redarguir por la prédica. Es decir, yo estoy lidiando con algo y el pastor dice algo y el Espíritu Santo usa eso para traer convicción a mi corazón. Eso sí es de Dios. Eso no es el pastor necesariamente tirando pedradas, pero lamentablemente hay muchos pastores y predicadores que lo que hacen es que utilizan el púlpito para intentar corregir problemas, y así no funciona. Entonces, ven que entran la pareja, aquellos que se mira que estuvieron un par de días en su oficina ahí hablando acerca de sus problemas matrimoniales, y entonces el pastor dice: voy a aprovechar a darle el duro desde acá. Y entonces se para ahí en el púlpito y dice: el Espíritu me cambió el mensaje, pues, y me dijo que yo tengo que hablar acerca del matrimonio. Entonces, y las esposas se tienen que sujetar, y entonces empieza, eso es un problema muy complicado. Eso es falta de ética ministerial. También esto significa capacitación para aconsejar o capacidad para aconsejar. Es decir, la persona que está proveyendo consejo debe saber aconsejar. Suena muy básico, pero es muy importante. Esto significa saber escuchar, saber proveer un ambiente correcto, saber dirigir a la persona hacia algo. Hay personas, yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero hay personas, ya se ha dado cuenta que hay personas que no escuchan lo que uno está diciendo porque no pueden esperar hasta que usted se calle para poder hablar a ellos. Eso no es una buena táctica para una persona que está dando consejería, ¿verdad? Usted cuenta un problema y le dice: eso no es nada, viera lo que me pasó a mí.
ok, excelente, pero a mí no importa lo que a usted le pasó, yo quiero saber qué debo hacer yo con mi situación. Entonces, capacidad o capacitación para aconsejar y una sólida base bíblica y conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque un pastor o un líder nunca debe aconsejar en base a la experiencia, siempre debe aconsejar en base a la palabra. Entonces, un pastor o un líder, un consejero, cuando le están contando algún caso, no debería decir necesariamente, a mí me pasó lo mismo. Puede ser que en algún momento el testimonio o algo que nos haya pasado pueda ayudar a alguien más, pero esa no debería ser la base para mi consejería, porque lo que a mí me pasó no necesariamente es lo que le va a pasar a la otra persona, y lo que a mí me ayudó no necesariamente va a ser lo que ayuda a la otra persona. Por eso es de que el estándar tiene que ser la palabra. Dejemos a un lado la experiencia, hablemos de lo que la palabra dice, porque la experiencia falla, la palabra nunca falla. La experiencia es subjetiva, la palabra es objetiva y la palabra siempre es verdad. Pero si yo no sé qué dice la Biblia al respecto, si yo no sé lo que dice la Biblia acerca de una situación, ¿cómo voy a aconsejar yo de manera adecuada? Esa es una razón por la cual acá en la iglesia su servidor hace seminarios y enseña y predica acerca del matrimonio, acerca de la crianza de los hijos. ¿Cuántos años lleva el pastor de estar casado? 0. Alguien escribió una vez en la página, me gustaría hablar con la pastora, y yo contesté, a mí también. Entonces, a mí también me encantaría ver dónde estaba. Entonces a veces cuando nosotros decimos vamos a enseñar acerca del matrimonio, hay algún comentario que dice, ¿y vos por qué estás enseñando sobre el matrimonio si vos no estás casado? Déjeme decirle por qué. Porque yo enseño en base a lo que dice la palabra, no en base a mi experiencia. Usted no necesita mi experiencia, usted necesita lo que la palabra dice. Y sí, yo no llevo 40 años estar casados, pero yo sí sé lo que dice la palabra. Igual con la crianza de los hijos. Hace algunos años hicimos una serie que se llama ¿Cómo criar a un delincuente?, acerca de cómo criar a los hijos. Cosas que usted no debería hacer con sus hijos. Y otra vez, ¿y usted por qué está hablando de que usted no tiene hijos? Pero yo sé lo que la palabra dice. Entonces un consejero bíblico siempre debe saber lo que la Biblia dice y por supuesto de la cultura y el entorno. Otra vez, esto tiene que ver con la situación. Es decir, tengo que entender que lo que me pasó a mí, mi situación, mi cultura no es la misma que la persona que yo estoy intentando ayudar. Entonces puede ser que mi familia sea muy unida, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir a usted, es que en estos momentos usted debe buscar refugio en su familia. Y me puede decir, no, pero mi tía, mi mamá vive en Groenlandia, mi papá falleció hace 10 años. Entonces yo tengo que entender la cultura y el entorno de la persona. Ahora, ¿qué es lo que un consejero no hace en una iglesia? Es decir, un pastor o un líder no debe hacer ciertas cosas. Un pastor o un líder nunca diagnostica una enfermedad mental, ¿verdad? Obviamente ningún pastor o líder está capacitado para hacer eso. De igual manera que un doctor puede diagnosticar una situación física, un psicólogo y especialmente un psiquiatra puede diagnosticar una situación mental. Ahora, eso no significa que estamos locos, eso no significa que simplemente significa que tenemos algo que está fuera de orden, que está desordenado, que necesitamos ordenar. Pero ¿quién es el que diagnostica eso? Alguien que está capacitado, no uno de pastor o de líder. Entonces yo como pastor, si alguien viene conmigo y estoy muy triste, yo no puedo decir, lo que pasa es que usted tiene depresión clínica. Yo no puedo decir eso, porque yo no estoy capacitado para eso. Entonces cuando es así, aquí es donde entra esto que es muy importante, deben referirse a un profesional. Entonces un pastor, un líder no diagnostica una enfermedad mental, obviamente no receta un medicamento, tómese 2 de cada 12 horas, ¿verdad? Por supuesto que no. Un pastor, un consejero no decide por la persona. Aquí es donde es algo muy interesante, porque a veces uno de pastor le dice a la persona, mire, haga esto y esto y esto para salir de su situación, y la persona no la hace. Bueno, uno no puede meterse y decir, le dije que no. Es llevarlo al punto de decisión y hay que la persona tome la decisión, pero uno no se puede meter a obligar a la persona a tomar la decisión. Y otra vez, como dijimos, aconsejar en base a las experiencias. Bueno, entonces, ¿qué implica esto para nosotros como cristianos? Concluyamos esta enseñanza. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitamos entender un par de cosas. Número 1, como cristianos necesitamos entender que pedir ayuda no es pecado y no es señal de debilidad, es señal de ser valiente y es señal de humanidad. Todos nosotros hemos necesitado ayuda en algún momento. Nadie aquí puede solo con todas las situaciones. Y déjeme decirle algo, Dios no espera que usted pueda solo con todas las situaciones. Dios no espera que usted
solito se las arregle, se las ingenie. Dios ha puesto a personas alrededor de usted que pueden ayudarle, pero a veces nos da pena porque nosotros decimos, ¿qué va a pensar la otra persona? ¿Qué va a pensar? Yo he tenido experiencias en donde vienen personas conmigo y me dicen, pastor, fíjese que tengo un problema, pero me da pena contarle. Perfecto, pero si usted no me cuenta, no les puedo ayudar. Es como que nosotros fuéramos con el doctor y el doctor, fíjese, el doctor, que me siento mal, pero no le voy a decir en dónde. Usted tiene que adivinar que me da pena. Y el doctor a veces hace cosas o dice cosas o pregunta cosas que son incómodas. Usted va al dentista y el dentista le pregunta, ¿se ha estado cepillando los dientes 3 veces al día? No, ayer me la cepillé como 14 veces para compensar por los últimos 6 meses. El doctor nos pregunta, ¿está haciendo ejercicio de manera regular? Sí, es estomatología porque me gusta comer. O a veces el doctor nos dice, ¿me hace favor de quitarse la ropa? Bueno, ¿y qué? ¿Solo así? Pero ¿por qué comprarme flores antes, hombre? O sea, pero obviamente el doctor obviamente no es eso, es simplemente si no somos vulnerables, no nos puede ayudar. Entonces, de igual manera, si nosotros vamos con alguien, con un líder, con un pastor, es importante que seamos honestos y hay que quitarnos de la mente esta mentira del diablo realmente que dice que pedir ayuda es pecado o es debilidad. Entonces podemos y debemos buscar ayuda y consejo. ¿Con quién? Bueno, con nuestro líder, con nuestro pastor. Si usted es parte de Casa de Salvación, usted puede buscar ayuda con su líder inmediato, pero también su servidor está acá todos los miércoles y usted puede venir a platicar con su servidor de cualquier situación, sin pena, sin previa cita, sin ninguna presión del tiempo. Venga y nosotros vamos a hacer lo posible por ayudar, pero todos nosotros necesitamos consejería sabia. Usted sabe que yo tengo personas en mi vida que son mis consejeros, que son personas con quien yo puedo ir y decir, me siento así, me pasa esto, me siento cansado, me siento frustrado, me siento preocupado. Y yo no necesito ser espiritual, yo no necesito tener todas las respuestas. Dios ha provisto a personas en mi vida para que me puedan ayudar, que me puedan escuchar, que me puedan entender y que luego me den un buen consejo. Entonces, nunca tenga miedo de esto, busque buen consejo con un líder, un pastor o con un psicólogo cristiano. Pero por supuesto debemos utilizar discernimiento. Otra vez, ¿cómo? El buen ejemplo es el doctor. Ir con el doctor no es pecado, o si es pecado, no, por supuesto no es pecado. Pero si yo voy con el doctor y el doctor me dice, mire, lo que pasa es que usted tiene malas energías, entonces frótese un cristal de cuarzo todas las noches y va a ver que se gana. No. Entonces este doctor es otro tipo de doctor. ¿Va? Un poco de cannabis y usted se va a sentir mejor. Bueno, entonces, muy bien, doctor, pero voy a buscar una segunda opinión. Ir al doctor no es pecado, pero si aquel me empieza a recetar cosas que nada que ver, entonces también yo digo, bueno, voy a buscar otro doctor. De igual manera, yo puedo ir con un psicólogo. Y si un psicólogo, un profesional me dice, mire, pruebe esto, pruebe lo otro, y yo entiendo que no va en desacuerdo con la palabra de Dios, no debería haber ningún problema. Por supuesto, si empieza a hablarme de cosas que yo sé que van totalmente en contra de la palabra, entonces pues yo puedo seguir mi camino y buscar ayuda en un mejor lugar. Pero ahí está la importancia, mis amados hermanos, de saber la palabra. Porque si yo no sé la palabra, ¿cómo voy a utilizar el discernimiento para saber si lo que me está diciendo está bien o está mal? Entonces, primero conozca la palabra. Esa es la razón por la cual muchos cristianos caen engañados y se meten a todo tipo de cosas que nada que ver. Pero es porque como no sabemos la palabra, con cualquier cosa nos engañan. Entonces, eso es algo muy interesante y muy importante. Utilizar discernimiento. Y también debemos entender que la experiencia de alguien no será necesariamente la nuestra. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones. Si una familia sufre una pérdida, regresando otra vez un poquito al ejemplo del duelo, si una familia sufre una pérdida y pasa por un tiempo de duelo, cada miembro de la familia va a pasar ese duelo de una manera diferente. Algunos lo van a pasar más rápido, otros lo van a pasar más lento, algunos se van a quedar más tiempo en ira, otros en negación, etc. Eso está bien, hay que tener cuidado de no decir, pero ¿por qué a él, mire, rapidito salió y a mí me está costando? No, el proceso es diferente. Porque él no lucha con esto y yo sí lucho. ¿Por qué? Y a veces
y voy a hablar de esto en un momento más, pero puede ser que a veces Dios haga una obra de una manera diferente en alguien, en donde con una oración o pasar una vez al frente, puede ser que yo he escuchado de personas que tienen adicciones o vicios en su vida y con una vez que oraron, una vez tuvieron un encuentro y ¡pum! Bueno, excelente, gracias a Dios, pero también he escuchado de casos que no es así. Está bien. Entonces yo no puedo decir, pero ¿por qué a mí no me... No, el proceso de cada quien es diferente. Yo tengo que pasar mi proceso con mi Dios, con mi vida y con buena consejería en mi propia vida. Entonces, sea cual sea el proceso, el Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita para ser personas sanas e íntegras. ¿Cuándo entonces deberíamos buscar ayuda profesional? ¿Cuándo deberíamos buscar ayuda profesional? No me gusta esta palabra, la voy a utilizar simplemente porque es un término técnico, pero no se asuste. Un trastorno, ¿verdad? Cuando tenemos algún problema con el aprendizaje o con el lenguaje, problemas de atención o algún trastorno sexual, es una buena idea buscar ayuda profesional, ¿verdad? Este tipo de cosas son cosas que tal vez ya no pueden resolverse con un familiar, con un amigo, con un pastor, incluso con un líder, sino es bueno remitirlo con un profesional. Si usted está en una posición de dar consejería y viene un problema así, también es una buena idea decir, mire, yo no me siento capacitado para ayudarlo totalmente, pero sí conozco a alguien que sí lo puede hacer. Entonces también es un poco de humildad y reconocer eso. Cuando hay violencia intrafamiliar o doméstica, es decir, cuando se sufre algún tipo de violencia en la casa, ese tipo de cosas es mejor también remitirlas con un profesional, porque otra vez a veces son cuestiones muy delicadas, incluso pueden ser cosas de vida o muerte, y entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que tener que, usted también dele duro, no, entonces hay que buscar cosas así profesionales. También depresión prolongada y profunda. Otra vez, yo aquí ya no estoy hablando de que simplemente nos sentimos tristes o estamos pasando un tiempo difícil en nuestras vidas, sino ya es una situación más profunda en nuestras vidas. Es algo que lleva años o meses de estar allí, de algo que está afectando nuestro comportamiento, nuestro ritmo de sueño, nuestro ciclo alimenticio. Ese tipo de cosas ya es bueno hablar con un profesional. Tendencias o pensamientos suicidas, ¿verdad? Que también es un tema delicado, ¿verdad? Cuando una persona está luchando con tendencias o pensamientos suicidas de manera constante o frecuente, es bueno buscar ayuda profesional. Otra vez, la ayuda del Espíritu Santo, la oración es un complemento en todo este proceso, pero también Dios ha colocado a personas profesionales que pueden ayudar con esto. Vicios, ¿verdad? Diferentes tipos de adicciones, diferentes tipos de situaciones así, y trastornos bipolares, ¿verdad? Este tipo de cosas pueden también ser un buen momento para que un profesional nos ayude. Y con esto quiero terminar, y es de que Dios puede sanar de muchas maneras. Dios puede sanar de muchas maneras. Y lo que a veces los cristianos no entendemos, y esto otra vez es un tema que podríamos utilizar toda otra serie, pero lo que muchas veces no entendemos es de que toda sanidad viene de Dios. Toda sanidad viene de Dios. Entonces puede ser que usted pase al frente en algún servicio y alguien imponga manos sobre usted y usted es sano. Gloria a Dios, hablando físicamente, gloria a Dios. Puede ser que usted vaya con un doctor y el doctor le dice, tómese 2 pastillas de estas a cada 12 horas durante una semana y usted va a ver una mejoría, y usted ve la mejoría. Gloria a Dios. ¿Quién lo sanó? Dios. No fue el diablo. Otra vez, el diablo no está interesado en sanar, el diablo está interesado en matar, robar y destruir. Entonces no fue el diablo, fue Dios. Puede ser que yo vaya a un tratamiento prolongado y yo recupere mi salud. Otra vez, eso es Dios sana. Dios no pelea con la medicina. Dios puede sanar a través de la imposición de manos. Dios puede sanar a través de la medicina. Dios puede sanar a través de la consejería personal o pastoral. Dios puede utilizar a un pastor, a un líder, a un amigo, a un familiar, a alguien cercano a nosotros para decirnos algo, para ayudarnos con algo, y eso está bien. Y otras veces Dios puede sanar o ayudarnos con la consejería profesional también. Dios puede sanar también a través de la consejería profesional. Dios sí puede utilizar diferentes instrumentos para traer bienestar y salud e integridad a nuestras vidas. En todos los casos es Dios. Amén. Muy bien. Otra vez, yo lo equiparo mucho con la esfera médica. Otra vez, si yo me siento mal,
Claro, Dios me va a sanar, pero otra vez Dios me puede sanar de diferentes maneras. De igual manera, si yo estoy pasando un proceso en mi vida, también Dios me puede sanar a través de la oración, de la imposición de manos, y Dios también me puede sanar a través de la consejería y la ayuda profesional. En todos estos casos es Dios. Amén. Muy bien. Entonces espero que eso ha ayudado a tener un poco de perspectiva, pero yo sí, ya desde un punto, ya meramente hablando como su pastor y alguien que los ama con el amor entrañable de Cristo, yo sí les quiero pedir que si en algún momento nos estamos enfrentando con alguna situación, algo que nos está cargando, yo sí le pediría que usted buscara la ayuda que el Señor le guíe a buscar. No sé, en otras palabras, no se quede con eso, ¿sí? No piense que por ser espirituales tenemos que arrastrar duelos y problemas, o puede ser ira, amargura, falta de perdón, cosas así que a veces nosotros estamos arrastrando, cosas que nos pesan. No piense, por favor, no crea en la mentira que usted puede salir solo, no crea en la mentira que Dios demanda que usted lo resuelva solo, no crea en la mentira que pedir ayuda es de carnales o es de pecadores o es de locos, pedir ayuda es de valientes. Entonces yo de verdad le pido de todo corazón que usted, si usted se siente con alguna situación, que por favor no dude en pedir ayuda, ya sea acá en la iglesia, pero también en muchas ocasiones su servidor ha referido a diferentes personas, diferentes situaciones a personas profesionales, no solamente en el ámbito psicológico, sino en el ámbito legal, en todas las esferas, porque amamos al pueblo, entonces realmente queremos cuidar del pueblo de todas las maneras. Y aquí en la iglesia hay personas que como su pastor, como su servidor, que están para ayudarles, pero también hay profesionales. Tenemos a psicólogos que aman a Dios, que asisten aquí a la iglesia, que son personas de integridad, personas correctas, que le pueden también dar una buena perspectiva. Entonces yo le animaría también en algún momento que usted buscara esa ayuda.